Bien, estamos dando inicio a una nueva charla dentro del ciclo de entrevistas dentro de la página Educación Física en Debate, correspondiente al ciclo Educación Física en Latinoamérica. Este ciclo tiene la intención de poner a disposición charlas con diferentes referentes de países hermanos para poder tener una aproximación y poder plantear algunos aspectos del campo de la educación física que puedan habilitar una lectura transversal de lo que está pasando en cada uno de esos países, en cada uno de nuestros países hermanos. Hoy nos toca el turno de hablar de Argentina, lo que plantea ciertas particularidades, en primer lugar, porque es desde donde planteamos esta propuesta, este espacio de debate materializado en la página web, pero también porque el invitado de hoy es un profesor de trayectoria muy vasta y un reconocimiento generalizado en nuestro país que se extiende también a los países que van a estar presentes en este ciclo. Es más, ya dos profesores, tanto en la entrevista respecto a México como a Guatemala, han hecho mención a nuestro invitado de hoy. Se trata de un referente que cuenta con un reconocimiento muy amplio, generalizado, tanto por su trayectoria como por su producción académica, también su influencia y presencia en la educación física de nuestro país. Si bien con solo decir que hoy hablaremos con Raúl Gómez, ya es toda una presentación más que suficiente para quienes formamos parte de la educación física en Argentina, pero podemos decir de una manera formal que el profe Raúl Gómez es doctor en educación e investigación en didácticas especiales por la Universidad de Extremadura, España. Es magíster en metodología de investigación científica y técnica por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es licenciado en educación física y deportes por la Universidad de Flores. Tiene especial preparación en educación física en la infancia por la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en diseño y desarrollo curricular en educación física y educación artística. Es profesor de educación física, egresado del Instituto de Educación Física Enrique Romero Brest. Es director de proyectos de desarrollo e investigación en el IDIX de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es ex consultor de ministerios de educación de Argentina, México, República Dominicana, Venezuela. Es ex miembro experto de entidades internacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas. Es entre autor y coautor, autoría y coautoría, tiene en su producción 9 libros, de los cuales uno ha sido prologado por Pierre Parlevas, de cuya obra y teoría el profesor Raúl Gómez es un estudioso. También ha sido coordinador de la publicación de otros libros y tiene numerosos artículos y publicaciones en diferentes medios relacionados con el campo de la educación física de alcance iberoamericano y encontrables en varios de los indexadores más importantes de difusión científica y conocimiento que podemos encontrar online. Para mí es un gusto enorme y es un privilegio que haya podido aceptar esta invitación, así que Raúl, espero que puedas sentirte muy cómodo. Bueno, buenos días, Gustavo, y, y por extensión a todos los colegas y las colegas que gusten de apropiarse de este valioso material que estás intentando producir. Espero poder aportar lo que yo pueda justamente a esta causa tan importante que estás asumiendo, así que a disposición. Bueno, sí, no me cabe duda que el aporte de esta entrevista será valioso para todos quienes quieran
hacerse de ella, escucharla y poder analizarla. Quería arrancar con una pregunta quizás muy sencilla o quizás no. En Argentina tenemos como distintas corrientes o posiciones teóricas sobre cómo pensar la educación física, posiblemente y seguramente la vamos a abordar un poquito más adelante, pero me gustaría saber desde su mirada, desde su posición teórica, ¿cómo podría conceptualizar a la disciplina educación física? Si uno pudiera preguntarle, Raúl, para vos, ¿qué es la educación física? Me gustaría que nos cuente un poco eso. Eh, bueno, la, digamos, previniendo las distancias que hay entre el discurso escrito y el discurso oral espontáneo, este último más empático posiblemente, pero a la vez, por lo menos en mi caso, menos preciso, digamos, pidiendo permiso para esas cuestiones. Eh, en principio, lo que me viene a la memoria espontáneamente, diría que la educación física, y es, creo que es toda una definición, la educación física es o está siendo lo que los profesores y profesoras de educación física hacen cotidianamente. O sea, la educación física es su praxis en un momento dado de la historia, en un tiempo y en un lugar histórico y en un lugar. Lugar que además puede variar, con lo cual también, digamos, los lugares son muchos, ¿no? Entonces, es lo que los profesores y las profesoras hacen. La educación física es su praxis. Y yo diría que la praxis de la educación física parece que está inconfundiblemente emparentada, o está haciendo eso, está relacionada con la transmisión de una parte de la cultura, concretamente con la cultura corporal de movimiento. Y justamente en este sentido es un dispositivo de inscripción de significados que las sociedades modernas, digamos, y actuales, es un dispositivo que estas sociedades han organizado generalmente, sobre todo a través de la escuela, aunque no únicamente, para transmitirle a las generaciones más jóvenes una parte muy importante de la cultura humana, que es la cultura que engloba todas las prácticas motrices, la cultura corporal de movimiento. Y digo transmisión en el sentido de Brousseau, el matemático francés, digamos, transmisión es justamente poder hacer cargo, al sujeto de las responsabilidades que implican su formación y su propio crecimiento. Eh, Ayudarlo a hacerse cargo de eso, este, y conectándolo con la cultura y a la vez animándolo a transformar esa cultura críticamente cuando quepa, ¿no? Así que para comenzar diría que esa es mi visión. Tomo ahí una pregunta que me parece, un concepto, que me parece interesante volver a repreguntar. ¿Usted hace una diferencia entre praxis y práctica? ¿Existe una diferencia conceptual o de profundidad entre un concepto u otro desde donde lo planteas, Raúl? El, en general no, son conceptos muy ligados porque estoy pensando en la praxis, no en no en la praxia de la psiquiatría, digamos, sino en la praxis en el sentido del materialismo histórico, ¿no? Sobre todo la articulación entre entre la vida entre la vida práctica, digamos, justamente, y la representación de esa vida ligada
a la transformación que la intervención humana tiene sobre, sobre el mundo dado, digamos, sobre el mundo de lo natural. En ese sentido, son, digamos, en mi punto de vista, conceptos muy próximos, ¿no? Bien, Las y ahí prácticas, las prácticas en el concepto de genérico de Foucault, o de Foucault, Bourdieu, etcétera, con la praxis en el sentido hegeliano, sobre todo en el sentido hegeliano. ¿Mm? bien, en esa posición que está planteando de que la educación física es básicamente lo que hoy se hace con ella, es decir, lo que está haciendo, que hacen los profesores, eh, ¿cuáles son los campos o disciplinas o ciencias que aportan los saberes teóricos o los saberes con los cuales dialogan los profesores de educación física para estar haciendo esto que hoy es educación física? Y cuáles por ahí son los que usted considera que están operando y cuáles quizás los que podrían operar y están un poco alejados del accionar o de ese punto que moviliza a qué hacer en el campo de la Claro. educación física? Sí. Para tratar de ser ordenado, no de ordenar yo, pero de ser ordenado yo en una respuesta para una pregunta tan vasta o que merece una respuesta tan vasta y tan compleja, diría, puntualizaría así como algunos núcleos, ¿no?, de la respuesta. Uno, que la educación física, en mi punto de vista, es más bien una disciplina científica y no una ciencia. Es decir, es una tecné, digamos, ¿no? Es una tecnología del campo, sí, de un campo perteneciente a un campo científico, que es la pedagogía, claramente. Su objeto es formación, promover la formación y el desarrollo de los sujetos. Eh, Ahora, ¿qué es lo nuclear a ese campo? Eh, bueno, en tanto forma parte del campo de la pedagogía, la filosofía, la ética, son sus componentes primarios, digamos, ¿no es cierto? En el sentido que la dotan de un sentido, este, que la dotan de un sentido justamente ético y filosófico. Eh, la ciencia de la educación en general siguen nutriéndola en esa línea. eh, y bueno, y luego las praxeologías, es decir, el grupo de saberes imprescindibles para la comprensión y el desarrollo y la gestión eficaz de esta disciplina. Bueno, por un lado son todas aquellas que aportan a la comprensión del cuerpo y la motricidad en sus distintos niveles de complejidad, desde el nivel biológico y físico-químico, pasando por el nivel instintivo y llegando al nivel socio-humano o socio-humano jurídico. Entonces, en el primer nivel tenemos, ya se sabe, la anatomía, la biomecánica, la fisiología del ejercicio, etcétera. En el segundo nivel tenemos la comprensión de la vida emocional. En mi caso particular, mi interés por encontrar apoyos en la teoría psicoanalítica. Y en el tercer nivel, donde también encontramos la teoría psicoanalítica, las praxeologías que aportan ahí, además de la teoría psicoanalítica, serían la antropología cultural, la psicología cognitiva, etcétera, digamos, ¿no? Por otro lado, el campo ya más propiamente dicho de la didáctica. En mi punto de vista, mi trabajo y mis investigaciones
están relacionadas con sobre todo lo que sería la investigación comparada en didáctica y con una visión antropológica de la didáctica ligada, en mi caso en particular, a la obra de Chevalier, de Brousseau, de Brunner y sus aportes, si bien Brunner no era un pedagogo, pero sus aportes a la pedagogía, y toda la línea anterior a Brunner en el campo del constructivismo. Digamos que todos esos elementos van conformando un campo disciplinar. Podría acá olvidarme de algunas cosas que tengo escritas, tendría que repensarlas un poco. Inevitablemente, en mi punto de vista, también todas las aportaciones de la teoría crítica en filosofía a la teoría crítica de la enseñanza, en mi punto de vista también es una parte inestimable e inescindible de este campo de comprensión, tanto en un nivel muy abstracto como la obra de la escuela de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, como en un nivel mucho más concreto ligado a la educación, sobre todo con la obra de Pablo Freire. Y bueno, digamos, esos serían todos los elementos que estarían en la licuadora o integradora de masa que va delimitando a un campo. Por ahí estoy olvidándome un poco de los aportes de la sociología crítica, aunque espero que hayan quedado comprendidos en el conjunto de los aportes de la teoría crítica, ¿no? Y ahí, profe, en esto que plantea de diálogo amplio. Perdón, Sí, sí, sí. perdón, estoy completando porque depende del tenor de la pregunta. Eh, por supuesto, no casualmente me estaba olvidando, digamos, de la... bueno, nota al pie. Hay un artículo por ahí del 2017, del 2019 que se llama, un artículo mío, eh, Buscar la densidad en un campo complejo y acomplejado, porque también operó sobre mí esta, esta impronta academicista para responder a la pregunta tuya. Justamente, las cuestiones nucleares del campo por las que podría haber empezado son los propios saberes disciplinares. El estudio de la gimnasia, de las gimnasias, de los juegos motores, de los deportes, de las prácticas en la naturaleza y de las prácticas acuáticas, y de sus relaciones con otras áreas. Medio que los subsumí dentro del concepto de didáctica cuando dije la comprensión de la didáctica especial en el marco de la antropología cultural. Bueno, supongo que por deformaciones del oficio los di por subsumidos ahí dentro, pero vale la pena, en mi caso, destacar que los saberes nucleares que circulan en nuestra disciplina y alrededor de los cuales se constituye son justamente aquellos que son el objeto de transmisión, los saberes disciplinares. Y no paro de hacer toda la campaña proselitista que puedo frente frente a la defensa y a la reivindicación de estos saberes, justamente en épocas donde percibo que los efectos de la globalización a libro cerrado y los intereses de los organismos financieros internacionales en colonizar a las prácticas educativas han conspirado eh, premeditadamente para el debilitamiento y el vaciamiento de los saberes disciplinares en aquellas disciplinas que no aparecen a priori como necesarias para la competencia laboral. No sé si me he explicado.
Sí, o si querría alguna no, clase. no, la verdad que abre un abanico interesantísimo, digamos, para pensar ya desde el punto de vista en donde planteás que hay ahí una idea de la pedagogía crítica y de pensar un poco y que alimenta un poco, debería alimentar el campo, la teoría de Pablo Freire, planteando esto que planteás, el aspecto político del campo a mí me parece totalmente apasionante. Y quizás lo vamos a retocar un poquito, a volver a tocar un poquito más adelante. Y la pregunta iba justamente por ahí, ¿no? Y creo que ahí, si usted quiere, puede ampliar. ¿Cómo hacer para que ese diálogo tan necesario para enriquecer el propio campo con los demás campos y ciencias no terminen subsumiendo o esclavizando a esos saberes propios y particulares de el campo de la educación física como aquello que cualquier profesional para poder justificar su presencia puede decir de esto sé solamente yo, ¿no? Entonces la pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Cómo poder en ese diálogo sostener estos saberes que usted plantea propios y particulares del campo sin caer o evitando que esos otros campos se apoderen de los saberes a transmitir, ¿no? Usted ahí, ¿qué planteas? Más que los demás campos, digamos, en todo caso, yo no visualizo que se apoderen. Lo que creo que ocurre es que es, se privilegia, se privilegian los saberes de otros campos más ligados a la productividad laboral. Y digamos, esos campos y esos saberes terminan eh, colonizando el propio campo de la educación física. Ese es hay como fenómenos paralelos. Ese es uno de ellos. El ejemplo más fuerte suele ser el que hemos visto en Iberoamérica desde los años 80, cuando se ha pretendido que la educación física se integre como subsidiaria de los aprendizajes académicos de matemáticas o lengua, en los cuales el producto así visible sería el profesor o la profesora corporalizando en el patio ejercicios para la matemática, para sumar o multiplicar o cosas por el estilo, o poesía. Digamos, cosa que a mí, en principio, como recurso didáctico, me parece muy bien de parte del profesor o la profesora de matemáticas o de parte del profesor de lengua. Y también me parece muy bien integrar eso en un proyecto transversal y que la educación física se integre en un proyecto transversal y coopere con esos proyectos de corporalizar el aprendizaje de los saberes. Pero en la medida que eso no convierta los propios contenidos de la educación física en otra cosa, porque está claro que el problema por ejemplo, en un grupo de niños que ya sabe correr perfectamente o globalmente de acuerdo a las necesidades personales y sociales de cada niño, niños que concretamente juegan a la mancha en un recreo y esquivan, arrancan, frenan, cambian de dirección, que luego en la hora de educación física que estos niños tengan que correr en forma recta 30 metros, sacar dos números de una caja, encontrar la raíz cuadrada de los dos y volver, claramente no es un problema motriz, es un problema matemático, ¿no? Corporalizado para presentarlo de modo más atractivo, pedagógicamente, etcétera. No tiene nada de malo y tiene bastante de bueno, pero el propósito de la educación física es la transmisión de las prácticas motrices y de sus relaciones con otras dimensiones
cognitivas, emocionales, culturales, de la vida humana. Este, pero, pero no la submisión, ¿no? En fin, a veces es tan obvio y claro lo que uno dice que no hacen falta darle tantas vueltas. Lo que la educación física tiene que hacer es lograr, yo diría, llevándolo a otra dimensión, es lograr la disponibilidad, como afirmo en el subtítulo del libro que más ha circulado de mi autoría, una didáctica de la disponibilidad corporal. El propósito de la educación física es que los sujetos eh, conquisten su propia disponibilidad corporal, que es una noción alejada y contraria a la conquista de un rendimiento motriz estándar, sino que la idea de disponibilidad corporal es la idea de tener un cuerpo útil y emocional, pero útil en el sentido de los fines del propio sujeto, ¿no? Siempre recuerdo a Marlon Brando bailando en la última escena de la película Don Juan Tenorio. Una persona obesa y con dificultades para moverse, pero en ese contexto personal y social, eh, y en relación con sus propios fines, la escena muestra qué cosa es tener o una imagen de lo que puede concebirse como tener un cuerpo disponible, útil para sus fines prácticos y a la vez emocional. Y bueno, yo creo que el propósito, el, el sumum fine de la educación física es proveer elementos para que los sujetos, los niños, las niñas y los jóvenes y los adultos conquisten su propia disponibilidad corporal, que por otro lado tampoco es un estado último, la disponibilidad corporal, ¿no? Se parece, si se me permite un poco la comparación, a la cura en psicoanálisis. Digamos, siempre es posible alcanzar un nivel de complejidad y de bienestar mayor. Entonces, yo creo que por ahí va la cuestión. Yo creo ¿En qué que... contribuye? Sí. Sí, no, perdón, perdón. No, ¿en qué contribuye la disciplina? Habría un elemento más, pensándolo como la cuestión de apropiación de derechos. La educación física es una disciplina que justamente promueve y garantiza la apropiación por parte de las personas de el derecho a estar formada y a apropiarse de algunos de los bienes más importantes que creó la humanidad, como son los deportes, los juegos, las formas de la gimnasia, las danzas, inclusive las prácticas acuáticas y las prácticas en la naturaleza. Por ahí digo, tengo un programa, lidero yo un programa de intervención que se llama Movinfancia, que tiene una página web y, gratuita, de información, etc. Y ahí yo digo Movinfancia, por una educación física alegre, transformadora e inclusiva. La apropiación de esos bienes contribuye a la alegría. ¿Mm? Y me parece que ahí también tenemos que hacernos no sé si sí, autocrítica o poder pensar qué ha hecho la educación física o qué hemos hecho nosotros los profesores de educación física como para poder brindar, para que exista ahí un piso tan débil en quienes tienen la posibilidad de definir las políticas educativas, que, por ejemplo, entra en los cuadernillos de UNICEF con todo esto que usted planteaba, digamos, ¿no? Y fácilmente se filtra en quienes tienen las decisiones y terminan
haciendo de la educación física un ayudante de un montón de cosas más, pero que bueno, uno las lee en el discurso y son muy tentadoras, ¿no? Y para eso creo que necesitamos quienes están para tomar las decisiones que tengan alguna conceptualización como mucho más firme, más fuerte, más clara de esto que planteas en relación a qué en definitiva es el objetivo último de la educación física, porque si no es muy fácil, se ven avasallados es muy tentador eso que ingresa. Acá, por lo menos en Chaco, ha habido un avance muy grande en relación, en estos últimos tiempos, a poder incorporar todos esos cuadernillos y esas sugerencias de UNICEF en relación a competencias muy generales, que está debilitando un poco la educación física. Y creo que ahí, me parece a mí por lo menos, nosotros como campo tenemos alguna responsabilidad. Evidentemente, si esto que vos planteás como lo central tuviese más afianzado en la cultura, en la comunidad, en quienes después en algún momento tienen las decisiones, creo que sería más difícil, pero está resultando bastante fácil, desgraciadamente, ese, esa colonización. Bueno, Bien. ahí Sí, yo digo, hay un libro que acaba de, si bien yo ya lo he venido trabajando desde hace mucho tiempo, eh, por lo menos 20 años, pero acaba de salir un libro de justamente uno de los profesores que ha participado de estos eventos que estás promoviendo, en colaboración con dos otros colegas brasileros. Es un libro en el que trabaja Rodolfo Rosinger y Paulo Feinstein Silfer y un tercer colega que ahora no recuerdo, que se llama Política, la educación física, política, currículum y didáctica. Y yo he escrito, por invitación de Rodolfo, el prólogo. Y ahí en el prólogo trabajo discuto, problematizo esta cuestión de las competencias como orientación, como orientación curricular. Dicho en pocas palabras y en un intento así de un poco reduccionista, la, la concepción de competencias no es que yo esté en contra abiertamente de la concepción de competencias, porque para empezar, el propio Habermas trabajó la cuestión, o sea, la cuestión, es decir, teóricos abiertamente críticos y transformadores también han trabajado la cuestión y uno puede beneficiarse mucho de su lectura. El propio Noam Chomsky, también en otro sentido. Eh, Ahora, la cuestión clave ahí es si a nivel curricular, por lo que yo he colaborado en distintos países de América, me ha obligado a considerarlo. Ahí la cuestión central es qué es lo primero. Si primero uno define los campos culturales sobre los que una disciplina va a trabajar y los llena de contenido, en general emparentándolos con las tradiciones que hacen a la identidad de los pueblos, y luego define las competencias que los alumnos deberían alcanzar en esos campos culturales, o si hace a la inversa. Primero define las competencias que hay que alcanzar en un vacío creado por la globalidad, que termina provocando un relativismo cultural, donde da lo mismo enseñar cualquier cosa, con tal de alcanzar las competencias que en general, producto de ese relativismo, son definiciones un poco genéricas, como por ejemplo, los alumnos deberán comunicarse a través de su cuerpo al término del segundo ciclo. Estoy inventando un ejemplo, pero que no está muy distante de la realidad. Este, ¿Qué quiere decir eso? Que un alumno de la India o de Pakistán o de la pampa húmeda o de la Araucanía, ¿en qué campo cultural va a comunicarse con nosotros a través de su cuerpo? Ahora, si eso está dicho en el marco de los campos culturales de contenido y de saberes que enseña esta disciplina, son estos, y esos campos culturales han sido definidos con
participación de la comunidad, como lo está intentando México en su actual reforma, por ejemplo. Veremos, veremos cómo se desarrolla y cómo termina, pero en sus propósitos figura. Es decir, si esos campos culturales han sido co-construidos entre la noosfera, diría Chevalier, y el pueblo, digamos, a través de algunos dispositivos que vuelven al currículum más democrático, es de esperar que ese currículum represente las tradiciones identitarias del pueblo. Y que por lo tanto contribuya al afianzamiento de la identidad cultural y no al debilitamiento de esa identidad que por razones que se comprenderán en la Argentina hoy más que en ningún otro momento histórico, el poder está interesado en el debilitamiento de la identidad cultural, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos posiciones distintas. No es que esté, de hecho, la reforma en la Argentina en la que yo participé muy activamente en el 95, como consultor del capítulo de educación física y redactor también en muchos casos de los o colaboré en la redacción de los diseños jurisdiccionales también. De hecho, aunque están mencionadas las competencias como constructo teórico, pero están, y de hecho las hipotéticas metas de logro que hay al final de cada ciclo son una especie de competencias que articulan capacidades sociales, cognitivas y motrices, pero están definidas por dentro de cada campo y a posteriori de haber definido cuáles son los saberes que circulan en el campo. Por lo tanto, yo estoy completamente de acuerdo en esa transformación que provocó la educación física argentina en en esos años, 95, 96, 97, en la cual trabajamos conjuntamente con el profesor y doctor Ricardo Crisorio. Y en lo personal, entiendo que en el marco de la estrategia general del gobierno de aquella época, eh, entiendo que fue una transformación cultural para la disciplina que no tuvo vuelta atrás, afortunadamente. Tampoco evolucionó mucho, debo decir. No se aprovechó lo que potencialmente contenía, o se aprovechó parcialmente. Pero fue una transformación cultural muy bien relatada en nuestro país, en mi punto de vista, por el libro del otro gran compañero y colega platense, Carlos Carballo, en uno de sus libros, cuando habla de que el problema de la educación física argentina para el año 90-94 no era el currículum oculto, sino el currículum ocultado, digamos, ¿no? Y cómo la reforma contribuyó a dar una base para comenzar a discutir todos los 30 años subsiguientes qué es lo que hacemos y cómo se conforma la disciplina. En ese camino creo que seguimos estando, eh, a veces, a veces con aciertos, a veces bueno, con desaciertos, estimo yo, depende del punto de vista de cada uno. Y Este, ahí, sí, profe, en el sentido, tomando un poco lo que venís desarrollando en relación a los cambios, en relación a las reformas, en relación a que planteás poder revisarnos y poder ir determinando orden de prioridades de qué es lo de qué, a dónde deberíamos apuntar con la educación física. Uno de los puntos centrales como dispositivo, si bien no se puede generalizar, pero sí si lo tomamos como un dispositivo, es la formación, ¿no? Porque es un dispositivo de quiebre entre esto que planteabas al principio, la educación física es lo que está haciendo por lo que hacemos los profesores, pero en definitiva salimos de una formación y esa misma educación física de afuera es también la que
vuelve en el momento de armar los diseños curriculares, eh, en el momento de plantear la posición de la formación. Ahí la formación como dispositivo. ¿Considera que es como un elemento realmente de ruptura y que aporta, o es aquello que quizás es lo que sigue sosteniendo el no cambio, es decir, es lo que sigue sosteniendo la reproducción? ¿Cómo puede ver ahí la formación de profesores en Argentina en ese sentido? Bueno, a ver, para empezar, todos mis aportes, o el máximo aporte, no todos, pero el máximo y humilde aporte que yo he podido hacer a la cuestión de la formación, lo focalicé en el último libro que he publicado de mi autoría, de la editorial Miño, que lo tiene la editorial Miño y Dávila, que se llama La enseñanza de las prácticas corporales y motrices. Lo digo, perdón, pongo una coma, un paréntesis, lo digo en un sentido epistémico, no para promover el libro, ¿no? Para nada. Pero la enseñanza de las prácticas corporales y motrices, y el subtítulo es Un estudio sobre la trazabilidad del saber en educación física. Ahora, ¿a qué efectos digo esto? Que está muy relacionado con tu pregunta. Ahí yo, más que preguntarme si la formación es promotora de la reproducción o promotora de la transformación, eh, lo que hago en un sentido más didáctico es tratar de deconstruir cuáles son las interacciones cotidianas en un instituto de formación, en un trabajo de investigación que demoró, depende cómo se lo vea, podría decir que demoró 20 años, que demoró 11, que fue el periodo de observación, o que demoró 3, que fue el periodo de observación y escritura más deliberadamente premeditado, ¿no? Pero que en realidad yo ya venía publicando sobre la formación desde hacía por lo menos 20 años. Recuerdo el artículo que está en internet, eh, perfil dominante y perfil emergente en la formación de los profesores de educación física, que creo que debe haber sido uno de los primeros que escribí. Entonces me ocupo de tratar de deconstruir esas interacciones, porque eso tiene que ver justamente con la concepción inicial que te dije. De la educación física es lo que se hace cotidianamente. Entonces, para poder yo abordar cuál es el estado de la formación, en lugar de ponerme a pontificar desde quizá una sesuda argumentación teórica, de esto va para aquel lado o esto va para aquel, y yo acá encuentro que bien válida sería, como no es mi campo, digamos, ni mi interés, ese enfoque, lo que he procurado hacer es concretamente ponerme a estudiar qué es lo que ocurre adentro del instituto. Y ahí, bueno, de hecho aparecen cosas que tienen que ver con la pregunta más abstracta que vos hiciste. Si la formación, ¿cómo está la formación? Si va en el sentido de la reproducción o va en el sentido de la producción. Y aparecen cosas, como en todo enfoque dialéctico, aparecen muchos elementos que hacen a la reproducción de un statu quo, pero también aparecen elementos que hacen fértil la idea de una transformación del statu quo. Y es en esa dialéctica que hay que tratar de apropiarse y de entender, donde uno puede visualizar algunos elementos y dispositivos de la formación docente que habría que tratar de enfatizar y de estimular prácticamente, ¿no? En la vida práctica, y de otros elementos que habría que tratar de atenuar, por lo menos. Para darte un ejemplo
material y concreto. De un modo general, ¿no? El estudio muestra que, por ejemplo, la conformación de los departamentos en las casas de estudio es un elemento que tiende a impedir la reflexión crítica acerca de la propia epistemología de la profesión, su sentido, su vinculación con metas y valores, para darte uno entre 50 elementos distintos, ¿no? Porque en general los departamentos, del modo en cómo se conforman, promueven más bien una ideología de tipo corporativa. Los de básquet, ¿no? Y los de básquet no nos pisamos la manguera entre nosotros, ¿no? O un poco más ampliado, los de los deportes colectivos. Tampoco nos pisamos la manguera entre nosotros. A ver cuántas horas cátedras hay dando vueltas. Entonces, se termina promoviendo una discusión que evita la reflexión crítica sobre, che, ¿cómo es que nosotros enseñamos esto? ¿Y de dónde nos vienen estos esquemas de enseñanza? ¿Y por qué no conectamos el jump o el golpe a manos altas con las metas y valores del currículum? ¿No? ¿Por qué la literatura curricular está desaparecida de las didácticas especiales en los institutos? Que sería un poco lo que yo vi en el estudio, ¿no? No es que los profesores de las didácticas especiales anden con el currículum provincial debajo del brazo. Más bien no ocurre. Andar en todo caso con el libro de Kulziman en natación o, bueno, yo ya perdí un poco la saga en los libros de las didácticas especiales, pero andan con el libro del húngaro tal en el voleibol, ¿no? Y en ese sentido ese problema, junto a muchos otros que también aparecen en el trabajo, esos problemas permiten o posibilitan la fractura del mundo simbólico del estudiante, de las y los estudiantes, que por un lado perciben a la propia carrera como un conjunto de disciplinas prácticas muy ligadas al éxito laboral, y por otro lado perciben como un mundo de conceptualizaciones teóricas ligadas a la enseñanza, como la pedagogía, los seminarios de didáctica o los seminarios de investigación, pero no alcanzan del todo a percibir cuál es el nivel de integración entre esos mundos. Entonces también aprenden a comportarse los estudiantes con comportamientos estereotipados, exitosos para cada uno de estos mundos. Digamos, hablan en las materias didácticas especiales en un lenguaje y una gestualidad que funciona en ese campo, y hablan, hablan o se callan en el campo del otro mundo simbólico, en un lenguaje y una gestualidad que funciona, es decir, actúan para un mundo o para el otro, ¿no? Bueno, y eso provoca una especie de ruptura en esos mundos simbólicos que es difícil, que tiene un impacto luego en la conformación de la profesionalidad docente. Yo estimo que luego la vida escolar, el desempeño en la propia escuela, sufre producto de esa visión no integrada de esos dos mundos, ¿no? Entonces, a menudo se inventan dispositivos
a veces útiles, a veces no tanto, para compensar esos déficits de la formación, ¿no? Que provoca eso. Otra cosa típica también que tiene que ver con esto mismo es que he podido ver y dar evidencia, es cómo, bueno, en principio, la educación física enseña, desde el punto de vista disciplinar, enseña saberes que en general no han nacido en el propio campo, sino en lo que se llama en prácticas sociales de referencia. Por ejemplo, lo más frecuente es el deporte, los deportes. Los deportes en general pertenecen a otro mundo simbólico, el mundo de las federaciones, el mundo del rendimiento deportivo, que tiene sus propias lógicas, ¿no?, de funcionamiento. Ahora, los deportes tienen un importantísimo componente de potencial educativo. Son actividades culturales muy importantes para la población, muy significativas, no para todos, pero para amplias capas de la población. Y bien enseñados posiblemente para todos, porque tienen elementos muy importantes antropológicamente, para el ser humano, estéticamente, éticamente, etc. Sin embargo, la educación física, por lo tanto, transpone de otras prácticas sociales de referencia al campo de la enseñanza. Le es necesario transponer aquellas prácticas. Lo que nosotros, bueno, yo particularmente, he estudiado cómo los mecanismos de enseñanza de los deportes en las casas de formación no solo reproducen los saberes disciplinares, digamos, del deporte, sino que también transponen las prácticas de enseñanza, es decir, los saberes didácticos de otras prácticas de referencia. Entonces, en general, enseñamos el deporte en las casas de formación, transponiendo los modos de enseñanza de prácticas sociales que tienen otra lógica. Y el elemento constitutivo de eso son los scripts o guiones que he encontrado. En general, en las didácticas especiales, en la gimnasia, en los deportes, sobre todo, no en la enseñanza de los juegos motores, que justamente son los contenidos de la educación física que más relación con el propio campo tienen, ¿no? Salvo el caso de los juegos llamados por el modelo deportivista juegos predeportivos, ¿no? Pero en general, los juegos motores están más relacionados con el propio campo y, digamos, y hay mucho invento y reconstrucción de juego motor en el propio patio de clase, pero no hay mucho invento de deportes o de ejercicios gimnásticos en el patio de la educación física. Eso ocurre en los gimnasios, en los institutos de danza, en los clubes deportivos, etc. Entonces, los profesores cuando enseñan deportes o gimnasia utilizan muchos guiones prefabricados que vienen de otro lado, para hablar llanamente. Y esos guiones están prearmados, por eso hablaba de los departamentos como dispositivos de reproducción, porque justamente el nicho donde los scripts encuentran mejor ambiente biológico para su reproducción son en los lenguajes departamentales. Claro. ¿No? Entonces, un script típico sería, vamos a enseñar vóley. Muy bien. En parejas, uno le pasa la pelota al de enfrente situado a 3 metros. Primera clase. Con las dos manos, las atrapa, se la devuelve, luego la golpea. En fin, un encadenamiento de guiones que vienen de otro lado. Y lo que no aparece en las cátedras es la posibilidad de preguntarse
críticamente o reflexivamente si ese ejercicio, o en otro caso ese juego, podría ser, es el que corresponde a las necesidades de aprendizaje del alumnado al que va a ir, al que va a ir Dirigido. dirigido, ¿no? Bueno, y eso se refuerza desde la lógica departamental, dicho de un modo general. Hay muchos detalles para comentar. Y otra cosa interesante es que cuando uno indaga cuál es el mecanismo por los cuales los docentes de las didácticas especiales reproducen o de dónde han adquirido ellos esos scripts, de un modo general, es hasta tierna la cuestión, ¿no? De un modo general, es hasta tierno comprenderlo, digamos, ¿no? De un modo general, esos scripts aparecen en la vida del profesor de las casas de formación, generalmente al término de su adolescencia, comienzo de su juventud, en su etapa de deportista y sus necesidades de identificación con alguna figura exitosa, fuerte, que de algún modo le sirvió de guía. Entonces, una profesora de natación de un instituto de educación física a la que entrevisté no, no dejaba de repetirme algo así como, bueno, no voy a dar el nombre del entrenador por discreción, pero vamos a suponer que el mejor entrenador de la República Argentina en la historia se llamó Juan Pedro, digamos, ¿no? Y esta profesora de natación, responsable de haber formado generaciones y generaciones de profesores, decía, es que yo me formé con Juan Pedro, yo fui nadadora de Juan Pedro, yo aprendí tal, digamos, no voy a decir que no tiene nada que ver con la enseñanza de la natación en el instituto, no voy a decir eso, pero bueno, se podría decir, bueno, es posible que con Juan Pedro hayas aprendido cosas muy valiosas para ser profesora de natación, pero otras cuantas habrá que repensarlas, ¿no? Y en general el ambiente departamental no visualiza esas diferencias. Otro indicador son la redacción de los programas. Si bien a partir de, yo diría, una consecuencia de la reforma del 95 fue, por ejemplo, que las materias, en lugar de llamarse gimnasia artística o deportiva o rítmica, en muchos lugares hacia los 2000, 2004, por ahí, empieza a cambiar el nombre y se llaman la gimnasia y su didáctica, ¿no? Hay cosas, si bien eso ya fue una, bueno, pero sin embargo la estructura luego interna de las unidades sigue mostrando una estructura como departamental, ¿no? En voleibol, unidad 1, el golpe de arriba, unidad 2, el golpe a manos bajas, unidad 3, la penetración. Rara vez, por no decir ninguna, uno encuentra el voleibol en la escuela, unidad 1, otra unidad, el voleibol en el club, suponiendo que el instituto tuviera una apertura hacia distintas instituciones, cuando en general, eso también ahí hay una especie de esquizofrenia conceptual, porque los institutos en el discurso parecen estar dirigidos únicamente a la escuela, pero en las prácticas de las didácticas especiales no es tan así. Digamos, los profesores están siempre preocupados por cómo se entrena eso en la tercera de Claro. ferro o en las juveniles de tal, ¿no? Entonces, pero podría ser de que, por lo tanto, eso lo reflejarán los programas. Aún estando reflejados en los programas orientadas hacia la escuela, es raro ver que el programa diga el voleibol en el segundo ciclo de la escuela primaria,
Unidad 2, el voleibol en el tercer ciclo de la escuela primaria o en el primer ciclo de la escuela media. Distintos procedimientos, es decir, el alumno y sus necesidades y la institución están ausentes en los programas. Lo que está presente es cierta lógica del saber disciplinar, cómo van las manos en el golpe arriba. Entonces, si bien yo en un momento de esta charla y de mis escritos reivindico la necesidad de desacomplejarnos y recordar que nuestros saberes nucleares son los deportes, los juegos, las gimnasias, en este punto estoy mostrando que hay mucho para discutir acerca de qué son y cómo se presentan los saberes disciplinares en distintas instituciones y a distintas en distintas etapas de la vida del alumno. Creo que me parece que a veces justamente tratamos de complejizar aquello que justamente más sencillo es no solamente más efectivo, sino más efectivo, más profundo y más sustentable. Y tratamos de aquello que requiere de cierta complejidad, tanto en el análisis como en el estudio, como en la posibilidad de enseñarlo, tratamos de simplificarlo. Creo que por ahí nos suele pasar, ¿no? Vos en algún punto lo venís planteando en algunas cuestiones. Raúl, no quiero dejar de tocar un tema que me interesa y realmente podríamos seguir hablando por horas, pero bueno, la idea es como darle un mismo formato a todas las entrevistas y no sacarte más tiempo. Entonces me gustaría, más allá de con todas las preguntas y ganas de charlar de un montón de cosas que me quedan, me gustaría preguntarte una cuestión que tiene que ver con esto que planteábamos del objetivo de este ciclo, de estas entrevistas, que es poder, como vos venís haciendo en cada una de las respuestas, dar un panorama de lo que es la educación física en cada uno de nuestros países. Me gustaría saber desde qué posición teórica, epistemológica estás parado vos. Digo, si uno puede recorrer o en profundidad o no tan en profundidad tu obra, porque, bueno, a mí por lo menos me pasa que me resulta imposible llegar a todo a toda tu producción, mucho más que yo empecé a estudiar como bastante tarde. Hay una posición desde donde vos planteás. Me gustaría que vos puedas desarrollar ahí, por más que sea el cierre, sin ningún límite de tiempo, desde dónde estás planteando todo esto que estás planteando y también poder hacer un conteo de otras posiciones sin ninguna valoración, digamos, ni ningún tipo de cuestión de valorar, pero sí que otras posiciones vos ves que hoy transcurren o están funcionando en paralelo dentro de la educación física argentina. Bueno, en general, digamos, creo yo que si bien lo dije de modo un poco teórico, la posición mía, digamos, espero que, bueno, he dado elementos para poder comprenderla. Estaba pensando que hace unos años, ahora lo volvió a reeditar, no lo volvió, pues no he visto yo el producto. Me enteré de que están por reeditarlo, pero hace 20 años, o ya más, o sí, no, 24 años, la Secretaría de Educación Pública de México, lo que sería el ministerio, editó un cuadernillo sobre tendencias de la educación física contemporánea e incluyó allí 7 autores, entre los cuales tuve el privilegio de ser considerado. Y entonces armaron un cuadro sinóptico con los referentes teóricos, con un autor que se supone representaba una tendencia, sus principales referencias o referentes teóricos
y su propósito central, digamos, ¿no? Es muy difícil igual encontrar un propósito central, o característica o tintura principal, digamos, ¿no? Y en el caso mío pusieron preocupado o se focaliza en el desarrollo global de la persona humana a través de las prácticas motrices, digamos. Yo no agradezco que hayan puesto eso y no le cambiaría nada, digamos. Yo creo que es lo que he tratado de hacer. También utilizan la palabra global, sí, global, el desarrollo global de la persona humana. Por global es lo que todos entendemos por una formación integral. Digamos, cómo poder incidir sobre la formación y la felicidad de una persona a partir de su motricidad, ¿no? Yo creo que eso contribuye a tener una visión de lo que hace tantos años vengo haciendo, no siempre con la misma conciencia, ni con la misma lucidez conceptual, que por cierto espero siga mejorando. Es cierto que hace 24 años eh, posiblemente yo enfatizaría menos el carácter el carácter de a través de qué saberes. Hoy en día enfatizo bastante más la cuestión esta de la motricidad humana, pero no la motricidad humana, digamos, tomada en uno de los dos sentidos de la palabra, que es el más usado, porque ahí tengo un artículo al que lo quiera ver en Google, en la revista de Educación Física y Ciencia, de la Universidad de La Plata, del 2017, una genealogía del concepto de motricidad. La mayoría de los profesores y profesoras y de la comunidad de la educación física y fuera utiliza la palabra motricidad humana en el sentido de la capacidad de producir movimiento. Ahora, yo siempre digo, hay que reconocer que, digo hay que reconocer porque la gente o no lo sabe o no lo reconoce, que es Parlevas quien le da un nuevo sentido al uso de la palabra motricidad cuando dice que es el campo de las situaciones motrices humanas, la motricidad humana. No únicamente, no niega la función de moverse, digamos, ¿no? Que es una función más neurobiológica, ¿no? Que la coordinación dinámica, que la coordinación visomotriz, que la coordinación fina, que la coordinación gruesa, la motricidad humana. Muy emparentada con la psicomotricidad también. Pero Parleva inaugura otro sentido. Es como quien habla para que se entienda, de la pintura humana, ¿no? ¿Qué es la pintura humana? ¿La capacidad de pintar o la totalidad de los cuadros producidos? ¿No? Parlevas cuando dice que es el campo y naturaleza de las situaciones motrices, está diciendo que es la totalidad de los cuadros producidos o de los que podrían producirse. Ya ven ustedes el sentido de estudiar la obra de Parlevas, digamos, un poco más en detalle, porque uno empieza a encontrar cosas que... ahora, en ese sentido tiene razón Parlevas cuando dice la praxeología motriz tiene derecho a ser una ciencia, porque ha tomado un objeto de estudio que no tomó nadie antes, ¿no? En el sentido que él dice, algo así, podría decir yo, la antropología cultural ha tomado a las prácticas motrices como objeto de estudio en relación con qué significados han significado, qué significados portan, digamos. Ahora, el estudio de las prácticas motrices en cuanto a su estructura, nadie lo había estudiado hasta que Parleva se le dio por estudiarlo, ¿no? Oposición, cooperación, etcétera, ¿no? Y todos los universales ludomotores. En fin, yo tomo la palabra motricidad en los dos sentidos. Cuando digo que la educación física
es una pedagogía de la motricidad. ¿En qué sentido? Bueno, una pedagogía que por un lado quiere promover la capacidad de movimiento y de conocimiento del propio cuerpo, pero por otro lado quiere promover la apropiación, el aprendizaje de las situaciones motrices disponibles, es decir, de los cuadros que ya están pintados. No solo aprender a pintar, sino saber quién es Van Gogh y cómo se hace para pintar eso, o el impresionismo, ¿no? El básquet sería Van Gogh para nosotros, digamos, el cuadro de Van Gogh. Entonces, mi planteo tiene que ver con ese interés en el desarrollo global de la persona, apropiándose de esta parte de la cultura humana, enfatizando que eso puede tener un sentido transformador para el sujeto, en sentido de alegría, inclusión, capacidad crítica en el sentido de reflexiva, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo hacerlo? Me dio terror cuando dijiste qué interesante sería hablar de cómo hacerlo, porque digo, no, cómo hacerlo es muy largo. Y es muy largo y además puede ser muy local. En algunos lugares será de un modo y en otro modo será de otro. Yo he tratado de proponer caminos para el cómo hacerlo también, pero siempre focalizándome en esa cuestión. Por eso es que, pese a las dificultades ya conocidas que tiene el concepto del adjetivo física para el concepto de educación física, epistemológica, en el sentido que, bueno, ya se sabe la física de la fisis de los griegos, que hace alusión al cuerpo y el cuerpo tomado como entidad carnal, pongo una nota al pie. También eso hay más de una versión. Por ejemplo, porque las palabras, digamos, aquellas cosas que pueden decirse críticamente del problema etimológico de la fisis son muy parecidas a las que pueden decirse de la palabra cuerpo. Por lo tanto, cuando uno habla de una educación corporal, concepto que me parece agradable, a mí amigable, atractivo, puede leerse en la nota al pie de la segunda página de mi libro La enseñanza, cuando digo, no pretendo hacer una discusión entre los conceptos de educación física. La educación corporal es una forma de educación física más amplia, entendida. Sin embargo, se le pueden, hay quien, no los hago yo, pero hay estudiosos que también hacen una referencia a la palabra cuerpo como como sinónimo de materialidad, del mismo modo que se puede hacer una surgida entre el siglo I y el tercero para referirse el Körper en alemán era el cuerpo de Cristo en la cruz inicialmente, y era un cuerpo muerto, digamos, pura carne. Bueno, la dejamos acá porque no es el objetivo de la entrevista, digamos, el contenido de la entrevista. Ahora, si tuviera que hablar de cuáles son las otras hipotéticas tendencias que hay en nuestro país, bueno, como primera medida diría que lo haría pidiendo clemencia y permiso, digamos, porque no sé si soy quien como para identificar sin un estudio minucioso, un poco más investigativo, ¿no? ¿Qué tendencias prevalecen? Lo diría un poco desde mi trayectoria y la intuición también, ¿no? Y la lectura de algunos discursos. Yo diría que en nuestro país la concepción deportivista de la enseñanza, de la educación física, está muy vigente. Eh, no existe no existe en forma pura, por supuesto. Digamos, no es que dijera en tal instituto se caracteriza, no, pero dentro del instituto coexisten, o de las casas de formación coexisten tendencias.
me da la impresión de que en algunos institutos de formación que conozco, ligados particularmente a la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, este, prevalece una concepción más bien deportivista, aunque coexista con otras. Eh, ¿Qué es la concepción deportivista? Es aquella que justifica a la educación física en aras de un núcleo organizador más importante, que sería el deporte. Generalmente alentada desde el Comité Olímpico también. Eh, yo tampoco veo enemigos allí, digamos, ni, hay intereses de determinados actores. Yo en líneas generales diría que me encanta que la gente practique deportes, que el deporte se aprenda en la escuela, también. Me encanta y lo promuevo, lo he promovido. Los deportes son un contenido de la reforma del 95, que no estaban en la legislación. Desde esa vez para adelante es casi obligatorio enseñar deportes. Así que, ahora, es cierto que no justifico que el deporte de desarrollo sea el faro que tenga que orientar exclusivamente a la educación física. Sí, el deporte como apropiación de un bien cultural. Lo mismo diría de la poesía. No todo el mundo tiene que estudiar talleres literarios en el futuro, pero todo el mundo tiene que aprender la lengua y disfrutar de la belleza de las rimas y el sentido poético, aunque luego se transformen, como dice Baglietto. eh, bueno, Baglietto dice lo contrario. Dice, mis hijos serán artistas, no contadores. Pero la realidad es que mis hijos podrán ser contadores, pero también podrán leer a Borges bueno, o a cualquier poeta argentino o la prosa, etcétera, ¿no? Y disfrutar de eso. Y lo mismo pasa con la gimnasia y con el deporte y con los juegos motores. Este, por supuesto que si disfrutan las personas podrán adherir como proyecto de vida e incluir en su agenda personal la práctica las prácticas motrices, la práctica de actividades físicas. Y es lo que todos queremos. Así como los que enseñan literatura dirán, yo quiero que las personas adhieran a la lectura regular. Bueno, yo como profesor de educación física sueño con que todas las personas incluyan en su propia agenda eh, a las actividades físicas. Entonces, entiendo que hay una concepción deportivista que sigue prevaleciendo, está muy relacionado con lo de los scripts, ¿recuerdas? ¿Eh? Y con las prácticas sociales de referencia. Yo he tratado de construir de dónde viene, cuál es la sustancia mediante la cual eso pasa y pasa y se transfiere, ¿no? Para deconstruirlo y mejorarlo. Por otro lado, en mi propia universidad, digo mi, en el sentido que trabajé 30 años en la formación de grado para la Universidad de La Plata, en el sentido también diría mi instituto, porque también trabajé 36 años en el Romero Brest, pero en mi universidad se ha generado una línea con mucho entusiasmo de parte de algunos colegas, de algunos autores, eh, a la que autodenominan educación corporal. Eh, es una línea, digamos, con muchos más puntos de coincidencia con mi visión que la visión deportivista, por supuesto. Eh, Sin embargo, yo mantengo alguna distancia con esa línea. En general, la principal distancia es que, en mi entender, pero eso sería bueno para un debate, para que los involucrados tuvieran la oportunidad de criticar lo que digo y de decirme, no, Raúl, no es así, o esa es tu visión. Bueno, ya se sabe, porque respeto mucho ese trabajo también, pero que en general, digamos, eh,
yo trato de no caer en una posición relativista tanto en los saberes disciplinares que se transmiten como en los métodos. Tengo. La mía es una concepción más ligada a los límites de nuestro campo, que plantea incipientemente, digamos, porque yo no he desarrollado eso, pero, o lo he desarrollado poco, que fortaleciendo y visualizando la identidad disciplinar, pueden y deben intentarse proyectos transversales, transdisciplinares, interdisciplinares, con otros campos, pero sin perder, eh, sin disolverse en el relativismo, en cierto relativismo cultural. Es decir, el núcleo de nuestra disciplina, en mi concepción, radica en la transmisión, lo que te arranqué diciendo, de cierta parte de la cultura corporal de movimiento, particularmente que está definida curricularmente. Habría ahí una zona intermedia que tiene que ver con las artes escénicas, como el circo y las danzas, que en nuestro país, por lo menos las danzas, están definidas en otro campo disciplinar bastante cercano y para el cual en general no tenemos la formación adecuada para, para una vez que el aprendiz llega a la pubertad o que comienza la pubertad. En mi criterio, está en mi libro, hasta la pubertad, hasta los 9 o 10 años, más bien pienso que es un único campo, el campo de la educación artística ligado a la expresión corporal, a la danza, que el nuestro. Después de la pubertad, estimo que, bueno, que es un campo distinto, especial, para el cual hay que tener la formación apropiada, ¿no? Enseñar danza clásica o folclore o tango, hay que tener más formación concretamente. Por mi concepción de cómo se aprenden esas prácticas, estimo que hasta los 8 o 9 años el profesor de educación física está en, en general en buenas condiciones para poder enseñarlo, lo que no quita que mejore su formación. Entonces, ahí tendríamos la concepción deportivista, esta otra concepción ligada a la educación corporal, la concepción, por lo menos en la que estoy seguro que estoy yo, que tiene que ver con qué es lo que los profesores hacen cotidianamente, que en líneas generales se aproxima a la concepción que yo tengo, los problemas de la praxis, cómo enseñar en las condiciones contextuales este grupo de contenidos, básicamente. Eh, eh, una concepción praxeológica en la Argentina, yo creo que no hay. Hay algunos actores, muy pocos. He visto últimamente que la provincia de Mendoza adoptó un currículum con un recorte praxeológico. Casi diría que podría ser que yo conozca la única expresión. Después hay destellos de praxeología en varios currículos, ¿no? Como conceptualizaciones, como por ejemplo deportes de cooperación, o oposición, contraoposición, pero no hay una concepción praxeológica de la enseñanza, como sí hay, aunque minoritaria en España, aunque minoritaria. Por ejemplo, en Aragón el currículum tiene un recorte praxeológico y las propias unidades didácticas de la escuela se trabajan a partir de una concepción praxeológica y en ese sentido dista bastante de la concepción curricular que yo defiendo, que utiliza la praxeología pero no la reproduce, digamos, ¿no? Bueno, en Argentina yo creo que no hay salvo este ejemplo que te digo de la provincia de Mendoza, que entiendo que hace un año y medio por ahí, acaba de editar un currículum
de recorte praxeológico, pero entiendo que no hay una corriente praxeológica. Eh, yo creo que esas tres concepciones, no sé si me estaría olvidando de alguna, eh, porque no he visto que en los congresos, etcétera, se alcance a conformar. Eh, la incidencia de la, digamos, pero en todo caso es acerca a la concepción que defiendo, no debería decir a mi concepción porque parece que yo fuera el referente, pero nada que ver. En todo caso yo diría, yo me acerco a ella, ¿no? La preocupación humanística de los profesores es muy notoria en la República Argentina, aunque desde acá adentro no lo percibamos. Los profesores tienen una preocupación muy pedagógica por acompañar a sus alumnos, por enseñarles, por, por educarlos, por guiarlos. Yo diría, esos profesores no tienen una concepción deportivista, tienen una preocupación crítica, como en la que yo me focalizo, ¿no? En el sentido, eso no es muy distante de la educación corporal también. Digamos, los cultores de la educación, esta corriente que han procurado organizar, también tienen una preocupación por el, por el ser humano y por la transformación, etcétera. Pero insisto, con algunas diferencias en la cuestión del relativismo o de los métodos didácticos eh, empleados. Por último, para cerrar, me gustaría dejar abierta la posibilidad a que pueda ampliar algún concepto, alguna idea de las que estuvimos hablando, volver a alguna pregunta de la cual charlamos o plantear alguna cuestión que por ahí no estaba incluida en la charla, pero es un espacio abierto que dejo a todos los invitados para que puedan decirme, mirá, me interesa cerrar esta charla hablando de esto. Sí, te agradezco. No, yo no estoy muy conforme con haber tratado de contestar las preguntas que vos también hiciste. Solo quería completar la última respuesta, porque por aquello que te dije al comienzo, ¿no? La diferencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, que el lenguaje hablado no siempre es tan preciso. Entonces, cuando hablábamos recién de las tendencias, hice una primera descripción que podría completar un poco más con dos cuestiones, una más concreta y otra un poquito más abstracta. En los últimos años también yo debería destacar que sobre todo en el terreno curricular, y parece que ha penetrado bastante en la cultura de los profesores, también ha aparecido en los currículums de educación física una preocupación o un interés, digamos, por el uso de la palabra corporeidad. Eh, y bueno, me parece que, y en algunos lugares digamos, en cierta medida, parece como que se confunde ahí la relación entre contenido y estructura, ¿no? Digamos, en mi punto de vista es saludable la idea de que el currículum recupere el concepto de corporeidad ligado a que el cuerpo tiene significados para la experiencia humana y que la educación física debe tener en cuenta esa cuestión. Pero lo que yo entreveo como problemático ahí es que la corporeidad en sí misma, digamos, o sea, la totalidad de los significados no son exactamente el contenido o el saber que circula en la educación física. Porque, digamos, también en el mismo sentido podría decirse lo mismo de la motricidad humana, ¿no? En el sentido de que, por supuesto que la motricidad también incorpora, también porta significado, pero
la motricidad humana, por lo menos tomada como producción de movimiento, no son los saberes mismos. Los saberes mismos, digamos, son los que venimos mencionando durante la charla. Es cierto que un componente de esos saberes implican conocimientos y sentimientos sobre el propio cuerpo. Esa parte sería la corporeidad de esos saberes. Pero digo, como he visto que la usan curricularmente, la palabra corporeidad oscurece más de lo que aclara. Y me parece que hay varias posibilidades de interpretar el porqué de su. En general, uno podría decir que la enseñanza de la educación física está como orientada a una de esas dos cuestiones. O desarrolla estructuras o enseña contenidos culturales objetivados. Ahora, cuando desarrolla estructuras, o bien desarrolla estructuras más bien biológicas, la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la movilidad articular, ese es el objeto de la educación física, o la habilidad motora, es decir, desarrolla capacidades, o bien desarrolla estructuras psicomotrices, la imagen del cuerpo, o el esquema corporal, la organización espacio-temporal objetal, las coordinaciones. Ese sería un polo. Este nivel de análisis es un poco más profundo que el que te dije antes, por eso quería retomarlo. Entiendo. O enseña. ¿Qué enseña? La parte de la cultura corporal de movimiento, las gimnasias. Bueno, mi concepción está parada en esta segunda instancia. La educación física enseña, sobre todo la educación física escolar. Por supuesto que al enseñar desarrolla. Tal vez no desarrolle mucho, porque con una hora semanal no hay mucho para desarrollar, pero da elementos para que los sujetos se hagan cargo de su propio desarrollo o lo complementen con, digamos, ya es un problema de gestión política, que haya programas de aumento de la cantidad de clases o que haya programas de complemento de la educación física escolar con programas de escuelas deportivas o de actividades expresivas, ¿no? Entonces, quería significar esto, de que la educación corporal de algún modo se para dentro de lo que sería una concepción más ligada al desarrollismo, no tanto a la enseñanza, aunque proclame la enseñanza. Y que muchas veces ese movimiento no es ni siquiera intencional, es simplemente el resultado de, de la aplicación de algunos de sus, de algunos de sus preceptos. Yo quiero recordar que otros autores, y yo mismo, yo sobre todo en el capítulo 2 del libro La enseñanza, he tratado de demarcar el campo de la psicomotricidad con sus ventajas, de las ventajas de su irrupción en el mundo de la corporalidad y de las prácticas motrices, en el mundo de la enseñanza, y sus desventajas, y la demarcación con el campo de la educación física. En muchos países de Latinoamérica esto todavía no se ha planteado como tema. En muchos lugares se utiliza la palabra psicomotricidad como sinónimo de educación física infantil en el preescolar. Bueno, las palabras tienen su efecto práctico, habrá que trabajar allí viendo cuáles son las diferencias, etc. La última cosa es hacer una alusión al trabajo de un amigo, o de un conocido, mejor dicho, que es el profesor y el doctor holandés Bart Krum, que Krum, para ir a un nivel de abstracción un poquito más alto, ligado al anterior. Krum hizo un estudio en 1990, 89 por ahí, cualitativo, en el cual investigó cuál es la... Concretamente, le preguntó a 1000 profesores, a través de una hoja en blanco, les preguntó
cuándo consideraban que su clase había sido exitosa. Le dijo que llenaran hasta 15 renglones. Y luego con 30 o 40 alumnos de un curso de metodología de la investigación hizo un análisis semántico de contenido. Entonces encontró que había 4 tendencias. Los profesores creían que su clase era exitosa cuando los muchachos y las muchachas se habían cansado, se habían agotado, ¿no? Una de las. Otra, cuando los muchachos y las chicas se habían divertido en la clase. Otra, cuando los muchachos y las chicas habían tenido oportunidades de competir en clase y progresar compitiendo aseverativamente, digamos, ¿no? Cuando el tono de la clase había sido el partido, el torneo, la superación personal. Y la cuarta era cuando los alumnos, alumnas, habían aprendido algo útil y posiblemente nuevo. Entonces, luego agarró las 1000 hojas y empezó a contar cuál hoja corresponde a cada categoría, ¿no? Entonces, no recuerdo ahora, está publicado eso, exactamente los números, pero básicamente era que el 4% de los profesores pensaban que una clase exitosa era cuando los alumnos habían aprendido un movimiento nuevo, un juego, un deporte, etcétera, algo útil para sus vidas en este campo, ¿no? El 4%. El 15% era cuando los alumnos habían competido. El 60 o 70% restante se dividía entre cuando los alumnos se habían divertido o cuando se habían exigido físicamente. Entonces ahí Krum termina diciendo, o la educación física asume su papel de ser una práctica, un área de conocimiento y de enseñanza, o va a desaparecer, porque prácticas que agoten o que cansen, que centradas en la intensidad, hay muchas fuera de la escuela. Prácticas en las que haya que competir, hay ofertas a patadas. En las que haya que divertirse, ni hablar. Lo que no hay fuera de la escuela es ningún lugar donde uno aprenda, de la escuela o de la educación física para todos en el nivel del club o del centro comunitario. Entonces, cuando vos me preguntabas por las tendencias, yo diría, más allá de si deporte, la educación física deportiva, la educación corporal, una educación física más global centrada en los contenidos, más allá del que se hace todos los días, también está este otro nivel, del para qué se hace. Sintetizado muy bien en un libro del que participé hace unos años, en el 2015, el libro que coordinó Adrián Ferreira, que se titula La educación física como área de conocimiento escolar. Bueno, Bien. espero haber dado algún otro elemento más No, para la seguir verdad, pensando. por favor, realmente, como te decía Raúl, abrís un montón de cuestiones para charlar. La preocupación que vos planteás ahora sobre el final es básicamente la preocupación que tiene este espacio como central y como movilizador. Desde el momento en que se llama educación física un campo de saber en debate, está pensado justamente para que estas opiniones y estas intervenciones y las distintas secciones que tenemos apunten a eso, a pensarlo en el mismo sentido que vos lo planteás. Lo importante que sería considerarnos un campo de saber con todo lo que eso implica. Y en segundo lugar, el otro objetivo plantea lo que te decía hoy, de poder debatir. No deja de ser una de las intenciones a futuro cuando esto se pueda consolidar, poder plantear lugares de debate, más allá de dejar las publicaciones y las entrevistas para que debatan las ideas, poder
armar en algún momento un debate académico entre posiciones que, como vos planteás, tienen su diferencia y que creo que esas diferencias deben ser debatidas, porque en la medida en que, como hoy lo planteaba también, ¿no? El sistema ni siquiera pasa por la persona, pero en la medida que el sistema aísla cada uno con su tema o trata de que las posiciones para lograr hegemonía se aíslen unas de otras, creo que estamos en un camino que no corresponde. Me parece que la posibilidad de debate y de confrontación es lo que puede hacernos crecer. Así que, bueno, muy agradecido, como te planteaba hoy, la verdad que haberte convocado y que hayas aceptado para mí es una deferencia muy grande. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Disculpa que no pude en toda la charla saber si te decía Raúl, profe, vos o usted, porque bueno, por lo que representás para todos nosotros, pero bueno, es lo que se pudo hacer. Espero que te hayas sentido cómodo y nada, te dejo el cierre para vos y mi mayor agradecimiento. Bueno, igualmente, Gustavo, con mucho gusto y humildad he participado de la charla tratando de ordenar un poco eh, mis ideas. A veces presiento que a veces en las charlas así abiertas se me hace un poco difícil la- el- y pasamos de un tema a otro, digamos, o paso yo de un tema a otro y bueno, supongo que espero, tengo la esperanza bueno, que en el popurrí de tangos interpretados haya algunos elementos como para poder ayudar a fortalecer o repensar algunos aspectos que todos, que muchos comparten, ¿no? O criticarlos también, ¿por qué no? Es simplemente la visión de alguien que la única, casi diría, cualidad o la principal cualidad que tiene es que hace 50 años que está trabajando como profesor de educación física, ahora ya con los seminarios de posgrado y ya no trabajo más en el grado desde hace 2 años, no, 1 año y medio, porque me han obligado a jubilar, dado que no quería. Este, así que, pero bueno, alguien que ha visto bastante, ¿no? Y que ha recorrido, como bien sabés y destacaste, tuve la suerte, si se quiere, y el esfuerzo, también el esfuerzo de recorrer mucho América y colaborar con mucho entusiasmo en la producción de esta cosa sencilla que anhelo, este, que es una educación física alegre, transformadora e inclusiva. Y una última cosita que me la anoté por acá, muy breve, que me parece que puede servir como guía o faro, ¿no? Que eh, yo creo que los profesores lo que debemos portar, lo que debemos promover, los y las profesoras, y creo que no estaría mal focalizarnos en esa cuestión. De hecho, muchísimos lo hacen. Es promover el entusiasmo cultural por las prácticas motrices. Interesante. Focalizarnos prioritariamente en eso, eh, y eso generalmente no es del orden discursivo, ¿no? Recuerdo una frase de Liselott Dim que decía, muy típica del romanticismo alemán de la época, que decía, si quieres pescar a la juventud, pon tu corazón en el anzuelo. Nada ¿No? menos. ¿No? Así como en la Sociedad de los Poetas Muertos, este, Robert Williams, creo que Robert se llamaba, ¿no? Promueve el interés por la poesía a partir de su afecto Hoy. por la literatura.
Yo creo que nosotros somos portadores de entusiasmo cultural por el juego, por los deportes, por las prácticas motrices, y me parece que en ese sentido nuestra labor es irreemplazable e inestimable. Bueno, nada menos que Nada todo más. nada menos que todo lo que acabas de decir para cierre. Digo, lo planteaste como una última cosa y muchísimas cosas hay ahí. Gracias, Raúl, y estamos en contacto por cualquier cosa. Saludos a vos y a todos los interesados. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.